¿Será esta la playa más polémica de El Salvador? Escuchen bien, cobran $6 para poder entrar. En la aventura del día de hoy nos venimos a Playa de los Almendros en Acajutla, ubicada en el departamento de Sonsonate. Esta es la única playa protegida de todo El Salvador. Hace un par de meses se hizo una polémica bastante grande porque se lanzó el comunicado oficial que en Playa de los Almendros iban a cobrar, escuchen bien, $3 para ingresar si sos turista nacional, pero si vos sos turista extranjero, $6. Ya he sabido que en algunas playas del Salvador solamente te cobran el parqueo, $1, pero no hay ninguna playa que te cobre por entrar. Pero esta es la primera, chicos, que cobra por hacerlo. Es una polémica que unos están de acuerdo, otros están en desacuerdo, pero usted que ahorita está viendo este videito, déjeme aquí en los comentarios ya de un solo. ¿Está de acuerdo que cobren o que no cobren? Pero bueno, en esta aventura vamos a visitar esta especial pero polémica playa en El Salvador. Vamos a conocer, chicos, la única playa protegida del país, Playa Los Almendros. Así que, no, hombre, vamos. ¿Qué onda, bichos? Para llegar aquí pueden guiarse fácilmente en Maps o en Waze poniendo Playa Los Almendros y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Desde San Salvador son aproximadamente unas 2 horas, pero bueno, aquí les voy a estar dejando unos puntos de referencia para que no se me pierdan. Cuando ustedes vean este desvío que dice hacia Playa Los Almendros, están a unos 20 minutos. Hay sectores de la calle que están en buen estado, pero hay otros sectores que sí están realmente despedazados. Están hechos leña, hay que ser sincero, yo pues les cuento mi experiencia. Espero que cuando usted venga allá a la calle esté arregladita, pero en diferentes partes del camino está señalizado para que no se pierdan. Podemos decir que pueden llegar cualquier tipo de vehículo, pueden llegar desde motocicletas, carritos sedán y ya carros un poquito más altos, pues no se diga. Ya después de eso se van a encontrar con la entrada. En grande dice Playa de los Almendros y van a ver una pluma en la parte de enfrente. Ahí van a pasar un chequeo. En ese chequeo pues les van a explicar un poquito de cómo funciona la dinámica de este lugar. Si ustedes traen plásticos de un solo uso, no pueden ingresar. Si ustedes traen bocinas, no pueden ingresar. Bebidas alcohólicas, no pueden ingresar. Ahí les explican todo. Y si ustedes traen alguna de las cosas que no está permitida en este lugar, pues lo tienen que dejar. Aquí les voy a estar dejando una tomita que nosotros hicimos de nuestra experiencia ahí del chequeo que nos hicieron. Vamos. Bueno, chicos, ahorita entrando y ya nos dieron opciones de alimento. Comedor Álvarez y Samali Beach, sopa gallina, cócteles asados y mariscos. Ahorita estamos esperando que venga alguien aquí a... bueno, sí, ya está el vigilante. Espérense, vamos a hacer ahí la grabación escondida. Buenas. Hola. ¿Primera vez que nos visitan Colombia? Sí, sí. Una de las restricciones es que se echa de un solo uso, solo retornar la que te puede pasar y agua y calor. Bueno, ya pasamos el control de los vendedores, el segundo control y ahorita nos dieron donde la caseta. Ay, en la caseta te tienes que bajar, amor. ¿Qué? Ya vengo. Entonces, bueno, ya después te dicen que parquees el vehículo. Lo puedes dejar aquí, lo puedes dejar allá. Me imagino que un fin de semana se llena la calle por allá. O pueden dejar el carrito por aquí. La gente lo ha dejado aquí en este costado de la carretera. Pero, miren, 3 minutos llevo caminando ya. Ya voy sudando. Es que yo siento que recibo el calor bastante rápido. Sofi, ¿será que es porque soy caliente? Caliente así de temperatura de... Y de otro tipo de calentura. No, de verdad, he estado enfermo, me ha dado calentura. Bueno, miren, ya el siguiente paso es venir a esta caseta de color blanco y pues aquí te salen los precios. Por ejemplo, miren, $3. Personas nacionales y extranjeras residentes en el país. Tiene un costo de $3 si ustedes son extranjeros, $6, estudiantes de instituciones privadas $1 y estudiantes de instituciones nacionales con carnet, o sea, tienen que presentar ustedes su carnet, 50 centavos. Así que ojito, nacionales $3 y extranjeros 6. Si traen el vehículo, $2 vehículo pesado y vehículo liviano $1. Sofía ya hizo el respectivo pago, o sea que esto es lo que tienen. Este es el parqueo y este es el de la... va, $3. O sea que en total el trip que nos salió hoy, chicos, nosotros por entrar, $10. Ahí les voy a ir poniendo yo el precio para que vean cuánto nos sale al final una salidita de estas. Así que dicho esto, vamos.
Miren que aquí nos vamos riendo porque hemos visto otro cartel, además del cartel que te muestra los precios de ingreso, hay otro cartel que te da como diferentes spots para que vos vayas y te tomes la foto. De hecho, aquí miren, sale La Pluma, un mapa bien especificado de lo que pueden encontrar acá. Sale también la playa de los Almendros, que es la que vamos a visitar hoy, y también mira Sofi, sale playa Los Lagartos. Eso solo me recuerda a un meme que hicimos en un video de las lagartonas, o sea. Si quieren andar un collar o unos aritos de lagarto, también lo pueden hacer acá. Por si ustedes le decían de apodo la lagartona de la colonia, pueden venir aquí también las lagartonas. A Playa Los Lagartos, ustedes saben, si se enojan con una vecina, díganle, hey, andate a Playa Los Almendros, a Playa La Lagarta, porque es para vos. Porque es la playa tuya, la lagartona. O sea, yo personalmente no pensé que había una playa que se llamara Playa Los Lagartos aquí, pero si ustedes no lo sabían, bichos, hoy ya saben. Pero sí, miren, primeras impresiones, el caminito así todo rústico, pero no se ve ni una construcción, Sofía, hay que aclarar eso, que no se ve ni un edificio, se ve así, todo así bien natural. Como es una área natural protegida, todas estas cosas no están permitidas. Sí, ya les vamos a explicar por qué es un área natural protegida y qué es lo que hace que un área sea eso, un área natural protegida. Pero también vamos a hablar un poco de la polémica que se hizo cuando el anuncio salió al público diciendo que iban a cobrar $3 para nacionales y $6 para extranjeros para entrar a una playa en El Salvador. Miren, tenemos suerte, hemos venido día de semana, encontramos estas mesitas, las encuentran en diferentes partes de la playa para que ustedes se sienten con sombrita. Así que aquí vamos a pedir un pollito y después les sigo comentando cómo está la cosa. Bueno, y muchas personas seguramente se estarán preguntando, tío Frank, si en la entrada cobran $3, $6 para extranjeros, ¿qué es lo que hace a esta playa un área natural protegida? Mira, espérate que ya sale una gran bolsa, no sé qué. Mira qué gente más cochina. Bicho, ¿qué es esa bayuncada, no, hombre? Esto no tiene que seguir así. Si ustedes tienen un amigo, un familiar, un conocido, simplemente ven a alguien que hace esa bayuncada del palo, díganle. ¿Cómo es que esta playa es un área natural protegida y alguien dejó las sobras de la basura ahí colgada en el palo? Eso sí es una bayuncada. Cuando todavía en las indicaciones de la entrada el chico te dice las reglas que tenés que seguir. O sea, que si vos botas, o sea, primero dice que no tenés que ni llevar plástico, así que no sé qué está haciendo esa bolsa ahí. Después te dicen que si vos haces basura te la tenés que llevar con vos. Entonces no sé qué es lo que no entienden los salvadoreños cuando les dan una regla y la tienen que seguir. No entiendo yo qué pasa, qué es esta bayuncada, editor, enfoquémoslo otra vez. Qué leperada esa. Corte y volvemos. Me voy a echar un juguito de tamarindo para calmarme. Bueno, bichos, miren, en cuanto a la comida, hay varias opciones. Ustedes pueden traer su propia comida, eso sí, tienen que traerla en toppers, son como estas cajitas de plástico donde uno mete la comida, porque pues bueno, no pueden traer aluminio, nada que lo envuelva en plástico, o sea, bolsas plásticas más bien dicho, y pues cosas que produzcan un desecho. Entonces en los toppers ustedes vienen, comen tranquilamente y cuando terminen de comer, cierran el topper y se lo llevan para su casita. Pero la más común es comprar comida en la zona. Cuando ustedes entran a la zona de los almendros, ven esta pluma. Pues cuando ustedes pasan de esa pluma, en toda esta área no van a encontrar ni ventas ambulantes, ni personas ofreciéndote comida, ni vendiéndote dulces, ni cocos, ni mangos, ni nada de comida, nada de venta ambulante, nada de restaurantes. Entonces, tío Frank, ¿a dónde compro la comida? Atrás de la pluma están todos los restaurantes. Ahí ustedes pueden comprar carne asada, pueden comprar pollo, marisco, soda, algún juguito de tamarindo, lo que quieran, siempre y cuando sea atrás de esa pluma. Ya si ustedes quieren comer, nosotros ahorita estamos en el área natural protegida y ya estamos comiendo, tienen que ir hasta allá, agarrar la comida y regresar y comer ya acá. Nosotros pedimos en este lugar que se llama Comedor Álvarez. Por aquí les voy a estar dejando más o menos el menú para que se den una idea de los precios. Y ojito, miren, otra pregunta que me surgió y estuve allá chambreando con la niña Álvarez es: tío Fran, si en la playa Los Cóbanos hay solamente 5 mesitas,
un fin de semana este lugar se rebalsa. ¿Cómo hacen para que todas las personas tengan una mesa? Pues bueno, ahorita como hemos venido un día de semana hay 5 o 6 mesas y pues nosotros encontramos esta que está libre, pero un fin de semana va a ser raro que encuentren una así, entonces hay opción de alquilar mesas y hamacas. La mesa con las 4 sillas me comentaban que ronda los $5 y si ustedes quieren rentar una hamaca cuesta $3. Pero para las personas que quieran traer su propia silla, su propia mesa, su propia sillita para sentarse, ponerla en la arena y ver el atardecer, pues también lo pueden hacer. O sea, sí está permitido que ustedes traigan esas cosas, pues bueno, para que se ahorren eso. Dicho esto, provechito, bicho, vamos a darle aquí la respectiva probadita. Nosotros nos pedimos por acá una lonja empanizada que trae aquí arrocito, tortilla frita, papas, limoncito y Sofi se pidió una carne asada. Por acá también nos pedimos una soda, aquí les va a estar saliendo el precio de todo lo que pedimos, así que sí, provechito, bicho. Vaya, abran la boquita. Venga. Igual aquí les dejo más cositas que están prohibidas. No botar desechos sólidos ni extraer especies en peligro de extinción del mar. No se permite acampar ni hacer fogatas sin autorización. Y no introducir ni vender o consumir bebidas alcohólicas. Así que si ustedes son ese amigo fiestero pachanguero del grupo, pues no se van a poder poner a pichinga. Entre otras de las cosas que les quiero comentar es eso. ¿Por qué el lugar es un área natural protegida? ¿Quién ha dejado el calcetín aquí? ¡Qué barbaridad! Bichos, no boten basura ni dejen sus calcetines porque siempre es contaminación. Así que miren, después de ese pollito comenzamos la expedición. Hace un rato estábamos por acá sentados. Miren, eso sí, algo característico del lugar es que además de la increíble arena dorada que se logra ver, que es de origen coralino, que por eso también el lugar es un área natural protegida. En sí, miren, lo que trata de hacer un área natural protegida es proteger el ecosistema, el ambiente, los animales que viven en esta zona. De hecho, aquí atrásito, miren, hay una especie de manglar, me imagino que hayan de ver un montón de especies que, pues, con esta finalidad de proteger toda esta área, también se protegen esos animales. Es por eso que se trata de hacer la menor contaminación posible para que esos animalitos vivan en paz. Hoy que ya entienden por qué es un área natural protegida, les comento. Una de las cosas más características del complejo Los Cóbanos y de esta área del sector de Los Almendros es la arena de origen coralino que hace que se vea así como una playa de color dorado. Para los que se preguntan, tío Frank, ¿por qué esta arena es diferente a las demás arenas del Salvador? Es por eso, porque como es de origen coralino, si ustedes se fijan bien, agarran un puñado de arena en su mano, van a ver pequeñas conchas cortadas, divididas en pedazos más pequeños. Y es que también aquí hay un gran arrecife de coral que, bueno, vamos a lanzar ahorita una toma de droncito para que vean de lo que estamos hablando. Todo esto que ven aquí les voy a estar poniendo una flechita para que entiendan de lo que hablo. Todo esto que ven acá, bichos, es un arrecife de coral. Ahí viven un montón de especies marinas y pues también protegiendo esta área se trata de proteger no solamente las especies que hay en los manglares, que hay en la playa, sino que también las especies que hay en el mar. Y no, hombre, miren, no me había fijado en lo grande que es este manglar, que cuando uno lo ve así en modo humano, vamos a llamarlo así, no lo ve tan grande, pero miren, ahorita que lanzamos el droncito ya en modo ave, chicos, así se ve este manglar, se ve realmente enorme. Pues bueno, miren, para explicarles un poco del área protegida de Playa Los Almendros, aquí les va una explicación breve. Aproximadamente su extensión es de unos 2 kilómetros de playa, donde la principal característica es la arena dorada de origen coralino. Además de su peculiar arena dorada, otra de las cosas que adorna bastante bien el lugar son sus árboles de almendro. Por eso el lugar se llama Playa Los Almendros. Estos árboles dan sombra a los turistas que vienen. De hecho, nosotros estábamos comiendo justamente abajo de un árbol de almendro. Eso sí, es de tener un poquito de cuidado porque de vez en cuando caen los almendros y le caen a uno aquí en la cabeza y a veces duele. Entonces no les vaya a extrañar ver que en toda esta parte donde están los árboles de almendros se vean los almendros en el suelo. No es que sea basura, es simplemente el fruto del árbol que cae y al final se biodegrada con la tierra, con la arena de este lugar. Así que miren, como este calor está potente, yo honestamente iba a venir solo a echarme el pescado, pero, o sea, comer alguito aquí, el pollo empanizado, pero ni traje de baño yo, pero así me voy a meter. Vénganse, bichos, este calor está calientísimo.
una bañadita por aquí. Espérenme. Una bañadita por aquí. Seguimos explorando. Y ¿saben qué? No pensé que como mi ropa va a estar mojada, voy a mojar el asiento del carro. Corte y volvemos. Y aquí para dónde nos llevan, bichos, miren. Al final de la playa hemos caminado todo este sector que ven acá. Todo esto que ven lo caminamos, son como unos 5 minutos hasta esta zona que honestamente no sé qué será. Pero por allá en internet estaba leyendo unos artículos que dicen que hay como unos senderos para caminar. Me imagino que son estos. No sé para dónde nos van a llevar, pero de que nos llevan a un lugar, nos llevan a un lugar. Miren, sí, parece que encontramos el spot del video. Aquí parece ser que era una ramada antigua, algo así se ve. Como que era una ramada, no sé si vivía alguien, pero al final de este sendero se encuentran... se encuentra un mirador bien bonito. Honestamente desconozco cuál playa será esa, pero si hay alguien que sepa cuál es, pues aquí déjenlo en los comentarios. Un mirador bastante bonito, solitario, para venir a descansar un rato y pues darse un relax. Miren que al final descubrimos que está más heladita el agua que viene del manglar que la que está en la playa. Así que no, hombre, me voy a dar aquí el chapuzón en vivo. Ni veníamos con planes de bañarnos en un manglar. Tulio creo que ahí va a quedar parqueado. Que veníamos. Ahí dijo que se iba a dar la dormida respectiva. No le importa si viene un cacadrilo y me golpeé la cabeza. O iba a dormirse así con la boca abierta, ¿ves? Al final todo eso no importó, pero no, está fresquita Batuli. Sí, está buena, está buena. La verdad que, como dice la Sofi, no traíamos ni ropa para bañarnos, pero nos metimos con lo que había. Sí, oye, de todas formas al carro le pega buen sol, se seca. La vida solo es Cabalito. Así que bueno, hasta Sofi se animó a meterse y dijo que no le importaba mojarse el pelo porque el agua estaba fresquita. Y ni la ropa con la que andaba, no me importa mojármela, no voy a bañar así. No importa el cacadrilo. No, no hay nada. No, está cacadrilo bien limpio. No es broma, bicho, yo estoy bromeando. Está pura. Para que vean, vamos a hacer la prueba de la purificación. Me voy a dar un shot de agua. Un shot de agua. Ahora sí. Con arena. Tiene que Con ser... arena. Me la tengo que tomar, va. Te doy un trago. Sí, yo confío en el agua cristalina de mi país. Mira, ojalá no me dé una buena diarrea, pero... Ojalá que las señoras que están ahí adelantito no se hayan miedo. Ojalá que no. Por tomar agua así. Quiero un cacadrilo por un momento. Es natural todo el manglar. Así que... Abono. Abono, corte y volvemos. Pues bueno, bichos, además de las mesas que les estaba comentando anteriormente, que han puesto como 5 aproximadamente, se preguntarán, tío Frank, ¿en el lugar hay baños o algo por el estilo? Pues les cuento que sí, hay baños sanitarios y también duchas. Lamentablemente el día que nosotros hemos venido, pues no sé qué ha pasado, no sé si la gente deja corriendo la ducha y el agua se desperdicia o qué, pero la perilla que tiene que tener la ducha no hay. O sea que a uno le toca bañarse con el agua del grifo, agarrar una botella a la mitad y bañarse. Otra de las cosas importantísimas, bichos, está prohibido traer champú y jabón para bañarse. Si uno se baña aquí, tiene que ser simplemente con el agua natural, porque el traer ese tipo de productos, hoy ya saben, está prohibido. Tío Frank, entonces están prohibidas un montón de cosas. Sí, recuerden que es un área natural protegida y solamente para recalcar, les voy a volver a poner aquí en la parte de abajo, les va a estar saliendo las cosas que están permitidas y las cosas que no están permitidas para que la tomen en cuenta si ustedes visitan Playa de los Almendros. Y vengo y hago el llamado de nuevo. Miren lo que nos encontramos por aquí, un bote de alcohol 60. No sé quién se vino a pichinguear aquí, pero cómo van a dejar aquí la basura, chicos. Vengo y hago un llamado que boten la basura en su lugar. Por favor, chicos, no cuesta nada, es parte de la
cultura el botar la basura en su lugar, porque de nada sirve que un país se esté convirtiendo en una ciudad, en un país de primer mundo, si la mente de uno sigue siendo mente de tercer mundo. Entonces, si uno no cambia la forma en cómo uno piensa y pues sigue pensando como un tercer mundo, el tercer mundo siempre va a estar ahí. Entonces recuerden, botar la basura en su lugar no cuesta nada, es algo tan sencillo como botarla en su lugar. O simplemente llevársela y después la botan ustedes en un basurero que vean en su casa. Dicho esto, yo me despido de la aventura del día de hoy. Déjenme ustedes aquí en los comentarios, vamos a debatir sanamente y con respeto. ¿Están de acuerdo o están en desacuerdo que cobren $3 para nacionales y $6 para extranjeros solamente por visitar esta playa? Yo lo voy a estar leyendo y le voy a estar dando ahí un corazoncito. Recuerden que si van a debatir, háganlo con respeto porque, pues ya saben, a veces siento que se me descontrolan un poquito, pero lo voy a estar leyendo. ¿De acuerdo o en desacuerdo? Yo me despido de la aventura del día de hoy. No olviden dejar su like, suscribirse y como siempre digo, nos vemos en la próxima.